Por ejemplo, acá dice, la definición, el triángulo es la figura geométrica que se forma al unir, ¿qué cosa? Tres puntos, ¿sí? Dice tres puntos no colineales, o sea, que no están en la misma recta, ¿sí? O sea, vértices, ¿ya? Mediante segmentos de recta, o sea, los lados, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los vértices? Estos de ahí. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo? Tres. ¿Cuántos lados tiene? Uno, dos, tres. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Esta es la definición normal. Como ves ahí, vértices A, B y C. Y los lados tenemos AB, como así se pronuncia en segmentos, AB, BC y CD. ¿Sí? De esa forma nosotros le vamos a colocar lo que viene a ser, ¿ya? ¿No? O sea, cómo nombramos los elementos de un triángulo. ¿Sí? Ahora, acá más abajo, tenemos regiones determinadas en el plano por el triángulo y los ángulos asociados. ¿Sí? Por ejemplo, la parte interna se llama región interior. ¿Sí? Y obviamente, las de acá, ¿qué son? Regiones exteriores. ¿Ya? ¿Pero qué cosa? Relativa supuestamente a qué? A, B. ¿Ya? Porque se acuerdan que arriba le hemos nombrado a este lado de acá lo hemos nombrado AB. Entonces, ¿este qué cosa es? Región exterior, ¿no? ABA o AAB. Igual que acá abajo, este que es AC o CA, todo esto de acá es su región interior. Digo, relativa, pero no, región exterior. Igual que en el otro, también tenemos, ¿no? Todo eso de ahí, religión como la que está de color rosado, ¿sí? Eso se llama región, es una región exterior, ¿sí? Por ejemplo, ahora, ¿qué cosa vemos adentro? Adentro estamos viendo que forma qué cosa. Hay tres ángulos, ¿sí? Esos tres ángulos se llaman ángulos interiores. Y por ejemplo, acá tenemos X, Y y Z. Esos tres ángulos se llaman ángulos exteriores, ¿sí? Ángulos exteriores. Profesor, o sea, ¿este Z también puede estar acá? Sí, si se acuerdan. Sí, Pierina, hoy hay práctica. Pierina, digo, Fernanda, hoy hay práctica. Entonces, como vemos ahí, los triángulos que tienen vértices, ángulos, lados, ¿no? Ángulos interiores y ángulos exteriores, ¿cierto? Entonces, todo eso estamos viendo, ¿no? Lo que viene a ser con respecto a los, con respecto a los elementos de un triángulo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué cosa dice. Mira, acá está, mira. Del gráfico dice, ¿no? La longitud de los lados tenemos AB, que le van a colocar como si fuera C, o sea, para que le puedes poner un valor, ¿sí? ABCA y ACAB, ¿no? O sea, en vez de que pongas que esto es BC, pones que es un valor A, pues, ¿no? Le puedes poner M o le puedes poner X, ¿sí? El valor que a veces tú desees. Pero a esto dice, mira, la longitud del perímetro de la región triangular ABC, ¿ya? O sea, ¿cómo se representa el perímetro? 2P, ¿cierto? ¿Y el perímetro qué cosa viene a ser, chicos? La suma de los lados, de cuánto mide, ¿cierto? O sea, de A, B y C. Como puedes ver, o sea, tienes que sumar cuánto mide esto que es C, cuánto mide esto que es A y cuánto es lo que mide B, ¿cierto? El perímetro siempre es la suma de sus lados, de cualquier figura. Profesor, y dice semiperímetro de la región triangular ABC, semiperímetro, que se pone como P. ¿Qué cosa es? Lo mismo, la suma entre dos, nada más, ¿sí? Ahora, eso bueno es con respecto a lo que tenemos que ver sobre triángulos, ¿sí, chicos? Eso es lo que tenemos que ver con lo que respecta a triángulos. Ahora, esto de acá es lo principal que ustedes tienen que saber, chicos, ¿sí? Las propiedades fundamentales, ¿sí? Si gustan, enciérrenlo, márquenlo como fundamental, pónganle ojo. Esto es lo que tú tienes que saber, las propiedades. Primera propiedad,
todos los ángulos, en todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180. O sea, como ves ahí, alfa más beta más teta suma 180. Siempre las medidas, ¿ya?, de los ángulos internos de un triángulo tienen que medir 180. Supongamos que alfa mide 50, teta vale, o digo, beta vale 70. ¿Cuánto va a valer teta? Porque ese es el símbolo de teta, ¿sí? Que es así. Ese es el alfabeto griego. Eso de ahí. ¿Cuánto debe valer? Alfa vale 50, beta vale 70 y teta vale, ¿cuánto debe valer? 60. ¿Por qué, profesor? Porque los tres tienen que sumar 150. 50 más 70 más 60. ¿Cuánto será eso? 13, 18, 180. ¿Ves? Entonces sí cumple, profesor, con 60. ¿Sí? Ahí normalmente siempre formamos ecuaciones. ¿Sí? Eso es lo principal de triángulos. ¿Sí? De cualquier triángulo, profesor. O sea, cualquier triángulo. El triángulo puede estar así. ¿Sí? El triángulo quizás puede estar así. Cualquiera, con tal de que sea triángulo, se cumple lo mismo. No necesariamente tiene que tener esta posición. ¿Sí? Puede tener cualquiera. Puede ser así. ¿Sí? Puede ser capaz a lo largo, así. ¿Sí? Puede tener cualquier forma el triángulo. Con tal de que sea triángulo, se cumple lo mismo. ¿Sí? Ahora, veamos la segunda propiedad. Ay, se puede ver. ¿Sí? Vamos a ver acá la segunda propiedad. Dice, en todo triángulo, la suma de las medidas de dos ángulos interiores es igual a la medida del tercer ángulo exterior. No importa, por ejemplo, o sea, profesor, ¿qué cosa te quiere decir? Que si yo sumo estos dos ángulos internos, si yo sumo beta y sumo alfa, me va a dar ¿qué cosa? X, que es un ángulo exterior. Profesor, ¿se cumple para cualquier tipo de triángulo? Se cumple lo mismo, como te digo, para cualquier triángulo. Supongamos que acá tenemos otro triángulo. ¿Sí? A ver, vamos a poner así. ¿Sí? Vamos a poner así. Listo. Esto mide 70. El de acá mide 20. Mide 20. ¿Cuánto medirá este ángulo? Cualquiera, le puedo poner M inclusive, no necesariamente X. ¿Cuánto medirá? 90, ¿correcto? Solamente se suman dos ángulos internos, nos va a dar el ángulo externo. Profesor, pero no significa que que si por ejemplo te piden hallar esto, acá te piden hallar N, no significa que vas a sumarme 70 más 20 y acá. Si te das cuenta, siempre es ¿qué cosa? El ángulo exterior es del ángulo que no tenemos acá, ¿sí? Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser en los costados, puede ser también por arriba, ¿sí? Acá mide 50, acá mide 60. ¿Cuánto medirá este ángulo P? ¿Cuánto medirá? ¿Cuánto medirá ese ángulo P? ¿Cuánto mide, chicos?
¿Cuánto mide? 110, ¿sí? Mide 110. ¿Listo? Entonces, uno no necesariamente tiene que estar así como ves acá para que cumpla. Te pueden pedir qué cosa, el ángulo externo de acá, o te puede pedir el ángulo externo de acá, o quizás el de acá, ¿sí? Los ángulos externos siempre son el de acá, o te puede pedir el de acá, ¿sí? Te puede pedir este. Hay 6 ángulos externos, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos te puede pedir, ¿sí? Pero siempre va a ser la medida de 2 internos, ¿sí? Y el que te va a pedir mayormente siempre es donde no hay un ángulo interno, ¿sí? El externo siempre te lo piden. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda propiedad, ¿sí? Hasta acá, ¿alguien alguna duda? Pregunten. ¿Alguien alguna duda sobre triángulos hasta ahorita? Maciel, Fernanda, Katia, ¿alguna duda, chicas? No, no tengo ninguna duda. Soy más bien. Ya, entonces hasta ahí bien, ya. Para resolver problemas, mayormente siempre tienen que tener, ¿qué cosa? Las fórmulas, siempre, ¿sí? Las fórmulas. Ahora, mira, la tercera. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos externos, o sea, la suma de 3 externos te va a dar, ¿cuánto? 360, ¿sí? ¿Ya? 360. ¿Listo? Te tiene que dar, ¿qué cosa? 360. Ya está. ¿Sí? Siempre te tiene que dar 360. No puede haber. Es igual que los internos. Los internos también siempre 180. ¿Sí? Ahora, tenemos acá propiedades adicionales. Miren, esta es una propiedad. ¿Cuántos? Yo quiero hallar cuánto vale X. Mira que esto no es un triángulo. Esto no es un triángulo. ¿Sí? Si yo quiero hallar X, X viene a ser la suma de los 3 ángulos que tienes ahí. ¿Sí? Es una propiedad. Ahora, acá, la siguiente propiedad es que los ángulos internos, ¿ya? De este primer triángulo serán igual a los otros dos ángulos, ¿ya? Que del otro triángulo, ¿sí? No tiene nada que ver al medio. Mira, esto es como, este le llaman la corbatita, algo así le llaman, ¿sí? El teorema de la corbata, algo así le llaman. Es una propiedad, ¿sí? Es una propiedad adicional. A veces le ponen nombres. A este, por ejemplo, le dicen creo que la propiedad del pescado, algo así, porque parece un pescadito, ¿sí? Entonces, acá cumple la propiedad de que alfa más beta será igual a m más n. Y acá, profesor, ¿qué cosa cumple? Que ángulos internos serán igual que la suma, ¿qué cosa? De que los ángulos externos, ¿sí? Eso es de ahí. Eso es lo que se cumple. Internos es igual a externos, ¿sí? Listo. Bueno, acá yo les he puesto también igual para que ustedes tengan problemas que ya algunos están resueltos, ¿sí? Hay problemas que ya están resueltos, ustedes para que puedan ver cómo lo han hecho, ¿no? Ahí te lo explican detalle a detalle, algunos, ¿sí? Algunos para que puedas practicar, ¿sí? Esa es una hoja adicional. Antes de ver eso, antes de entrar a otro, porque ahí tenemos que después entrar a otro, ¿ya? Ahora, primero, antes de eso, vamos a ver qué cosa. Acá. Vamos a trabajar acá. Dice, ¿cómo denotas los siguientes triángulos? Profesor, ¿qué significa denota? O sea, ¿cómo vas a escribir? Eso es lo que te quiere decir denotar, ¿sí? Entonces, acá mayormente nosotros, ¿sí? Se escribe así. Cualquier triángulo es triángulo, ¿ya? A, B, C. Se coloca siempre un triángulo, no importa el triángulo que tengas. Triángulo, ¿qué cosa? M, N, P. Abajo también lo mismo. Triángulo, ¿qué cosa? P, Q, R. ¿Sí? Es de esa forma. Profesor, pero este triángulo también igual. Sea un triángulo o no. Cualquiera.
¿Listo? De esa forma es como yo digo que eso es un triángulo. ¿Sí? Ahora, dice acá, indicar los elementos. Indicar los elementos. Acá tienen lo mismo. ¿Cómo se llama esto? Acá. Este A, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese B? Este alfa y este de acá. ¿Cómo se llaman cada uno de estos? Por ejemplo, como les he dicho, este se llama ¿qué cosa? ¿Sí? Ese Z que ven ahí, ¿qué cosa es? Es un ángulo externo. ¿Sí? Externo. A, ¿qué cosa es? ¿Ya? Ese es el lado. ¿Sí? Ese es el lado A. Este, ¿qué cosa viene a ser? Alfa viene a ser un ángulo interno. ¿Sí? Interno. Sorry, el de arriba, donde señala B, ese viene a ser la vértice. O sea, está señalando el punto B. La vértice. ¿Sí? Esos son los 4 elementos que tú tienes que saber. ¿Sí? De los triángulos. Listo, ya hemos visto que acá dice la suma de ángulos internos te da 180. ¿Sí? Ya hemos visto también que la suma de... Ahí también tienes, mira. Por ejemplo, mira, ve. Si acá es 100, acá es 50, ¿cuánto será? ¿Cuánto vale X ahí? En esa primera imagen. Si todo tiene que valer 180, la suma de ángulos internos es 180, ¿cuánto valdrá esa X? ¿Cuánto? 30, muy bien. ¿Sí? Tienen que intentarlo, chicos. O sea, ¿qué significa esto? Que yo tengo que sumarlos. ¿Qué cosa será? Tengo que poner... Esto se pone así, chicos. 100 más 50 más X, todos son ecuaciones, chicos, en triángulos. ¿Ya? Será 180. Por lo tanto, tenemos 150 más X es igual a 180. Por lo tanto, X será igual a 180 menos 150. Por lo tanto, X vale 30. ¿Sí? Entonces, ese es igual. ¿Listo? Ahora, este de acá, ¿ya? Este de acá, ¿ya? En el segundo dice 20 más X y ese cuadradito. ¿Ese cuadradito qué indica? ¿Cuánto vale ese cuadradito como ángulo? Cuando es un ángulo que está así en forma de cuadrado, ¿cuánto vale? 90. 90, ¿correcto? 90. Entonces tenemos 90 más 20 más X. ¿Cuánto tiene que ser eso? 180. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá X? $70. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como vamos a trabajar, chicos. Triángulos no es nada difícil. Simplemente es, al inicio quizás es solamente trabajar con la teoría. ¿Sí? Por ejemplo, el otro tenemos 140, 20 y ¿cuánto faltará? Tengo hasta ahí 160, profesor. Para llegar a 180, ¿cuánto me falta? 20. Nada más. Eso era todo. Ahora acá también tenemos la otra propiedad, la suma de ángulos externos. ¿Sí? La suma de ángulos externos. Los 3 ángulos tienen que valer 100, ¿de cuánto? 360. ¿Sí? 360. Ahora, por ejemplo, ¿no? Dice así. ¿No? Ejemplo dice 150, 70 y 140. ¿Sí? Tú lo sumas los 3, te da ¿qué cosa? 360. Por lo tanto, acá tenemos 110, 140. ¿Cuánto valdrá esa X que falta? ¿Cuánto valdrá? Tengo acá 100 más 140, 240. ¿Cuánto te falta para 360? ¿Cuánto te faltará? Si ya tienes, ¿qué cosa? 140, 240 ya tienes. $120, ¿sí?
Eso es nada más viene a ser, chicos. Chicos. La otra propiedad era la de acá, pues, ¿no? ¿Qué le dije? Dos ángulos internos te van a dar, ¿qué cosa? Un ángulo externo, ¿cierto? Te va a dar un ángulo externo. Por lo tanto, y como ves, mira, ve, 40 más 30, 70, mira, ve, 10 más 20, 10 más 80, 100. 70 más 80, 150, ¿sí? Prácticamente igual como yo lo había hecho. ¿Listo? Ahora, acá también te ponen, pues, ¿no? Concepto de triángulos, ¿no? Bueno, aquella figura geométrica, ¿no? Ya, ¿no? Uno, dice, tenemos el curvilíneo, ¿no? El rectilíneo y el mitilíneo, ¿sí? Que es una combinación, ¿ya? Curvilíneo, ¿por qué? Porque todo es curva. Rectilíneo, porque todo es recto. Y mitilíneo es la combinación de recto y curvo, ¿no? Bueno, ahí tenemos lo mismo, ¿no? Acá te dice, ¿no? Un triángulo rectángulo, ¿no? Cómo son los lados, cómo se denota, triángulo ABC, ¿no? Ángulos internos, externos, perímetro, ¿sí? Ya hemos visto eso. Ahora, lo que nos interesa es practicar, chicos. Practicar. En la 1, ¿cuánto saldrá? Ahí tienen ustedes tienen las fórmulas, chicas. Ustedes tienen las fórmulas. Yo se los he mandado. ¿Sí? Ahí tienen las hojas. ¿Cuánto valdrá esa X en la 1? En la 1, ¿cuánto valdrá? ¿Sí? ¿Cuánto valdrá? 50, ¿sí? Valdrá 50. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Suma de ángulos internos te va a dar el ángulo externo. Por lo tanto, acá, ¿qué cosa voy a colocar? 50, bueno, ya, pero no. 20 más 30 será igual a X. Por lo tanto, X ahí sale 50, ¿cierto? Listo. Márquenlo ahí, 50, ¿sí? 50. Listo. Ahora, a ver en la 2, ¿qué aplicarías? No creas que siempre tienes que aplicar lo mismo, ¿sí? No creas que siempre te van a dar ya listo para poder aplicar el teorema. Por ejemplo, acá, profesor, ¿cómo puedo hallar X? Aplicándolo de arriba, necesitaría cuánto es este ángulo, ¿cierto? Para yo decir, suma de ángulos internos me da el ángulo externo, ¿cierto? Pero ¿cómo puedo saber cuánto vale ese ángulo? ¿Quién me dice cuánto vale ese ángulo? Yo quiero saber cuánto vale este ángulo, nada más, el de acá, el que he puesto de 60, correcto. ¿Por qué? Porque en una recta, ¿qué hemos dicho? Si acá, por ejemplo, vale 120, ¿cuánto debe valer todo esto? 180 también, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto le faltaría? 60, suplementarios, acuérdense, los suplementarios, ¿sí? Ángulos suplementarios. Ángulo complementarios es cuando es 90, suplementarios 180, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que esto vale 60. Listo. Tenemos que esto vale 60. Ahora, para hallar X, ¿qué tenemos que hacer? X será igual a 80 más 60. Por lo tanto, ¿cuánto es eso? 140. ¿Sí? 140. Listo. Entonces acá marcamos también igual una X. Y acá nos salió 50. Ahora, profesor, me acuerdo que la teoría de las corbatitas te decía que uno, la suma de estos dos ángulos, pero no el externo, ¿eh? O sea, la suma de X más este ángulo que vamos a ponerle que fuera M,
tiene que ser igual a ¿qué cosa? A 90 más 140. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner, o sea, que X, profesor, más M tiene que ser igual ¿qué cosa? A 90 más 40. Por lo tanto, ¿qué cosa tenemos? Por lo tanto, ¿cómo puedo hallar M? ¿Cuánto vale M? Tengo que hallar M primero. Porque a mí me piden calcular X. ¿Cuánto valdrá M? 30. Muy bien. ¿Sí? Entonces tenemos que X más 30 es igual a 130. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Ahí nomás sale el ojo. X vale 100. ¿Sí? X vale 100. Listo. ¿Sí? O sea, aplicando, o sea, las propiedades te va a salir rápido. ¿Sí? Pero no creas que siempre te lo van a poner servidito. Tú tienes que encontrar esos valores. ¿Sí? Tú tienes que encontrar esos valores. Ahora, ¿sí? ¿Ya? Listo. Ya. A ver, continúo, ¿sí? ¿Alguien está copiando todavía? ¿Le falta? Quizás. ¿Sí? Entonces nos vamos a la 4. Te dice que sí, mira, dice calcular el perímetro del triángulo. Dice que AB vale 2, ahí está. BC vale 1, uy, BC es acá, y AC vale 15. Te pide, 1,5, ¿sí? Sorry. 1,5, te pide el perímetro. El perímetro que hemos dicho siempre es la suma de sus lados de cualquier figura. O sea, tenemos 3 más 1,5, 4,5. 4,5, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Perímetro, ¿qué significa? Ahí está, ¿sí? La suma de sus lados. Ahora, por ejemplo, chicas, acá tengo, dice, calcular X. ¿Qué propiedad utilizaré ahí? ¿Qué propiedad se les viene a la cabeza? ¿Qué propiedad? ¿La primera, la segunda, la tercera? La primera, la propiedad de ángulos internos. La siguiente es la suma de dos ángulos internos, te da uno externo. Y el otro es la suma de ángulos externos, ¿no? Te suman 360 grados. Esas son las tres principales. La segunda, dice por ahí, ¿cómo puedo hallar cuánto vale X? ¿Ves acaso algún ángulo externo? ¿Ves qué cosa? Tres ángulos internos. Entonces, ¿pero qué dice la propiedad de los tres ángulos internos? Que si yo sumo X más 2X más 3X, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto me tiene que dar? 180, ¿sí? Tienes que ver, si tienes tres ángulos internos, tienes que hallar cuánto es, pues nada más. Entonces, por lo tanto, acá sale ¿qué cosa? 5, 6X. 6X es igual a 180, por lo tanto, ¿cuánto vale X? 30, ¿cierto? Listo. Por lo tanto, X vale 30. Es igual a 30. Listo. Entonces, marcas 30. ¿Sí? Acá, profesor, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago, profesor? ¿Qué podría hacer? ¿A qué se te viene acá? Dice calcular X. Te piden calcular X. ¿Qué propiedad podrías utilizar? A ver.
Voy a borrarlo de arriba. Voy a subir. ¿Sí? Profesor, pero acá yo no veo ninguna propiedad de esas. No está. No está esa propiedad acá. Pero ahora, yo ya te la había mostrado. ¿Sí? ¿Y qué cosa viene a hacer? A ver, vamos a ver si puedo. ¿Dónde está? Ahí está. Teoría. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ves acá? Ya hemos visto eso no son las propiedades fundamentales, ¿no? Las propiedades principales y estas son propiedades adicionales. Mira, ve, tengo tres, ¿ah? Bien, tengo tres propiedades. ¿Cuál usaré en ese problema que hemos visto? ¿La primera, la segunda o la tercera propiedad adicional? ¿Cuál usaremos? Voy a poner el ejercicio. Ahí está. ¿Cuál utilizaremos? ¿Cuál se les viene a la mente? Según esa forma del gráfico, ¿cuál usaremos? ¿La primera, la segunda o la tercera propiedad adicional? Lo voy a poner nuevamente. Ahí está. Entre las propiedades adicionales, ¿cuál usaré? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda, dicen por ahí. ¿Alguien apuesta por la tercera, por la primera? Se pueden ganar un carro, un viaje todo pagado a China. Nada, nada, nada. Ya. Por eso yo le digo que uno. No. A China, China. Corea no. Ay, se fue. Entonces acá tenemos el ejercicio. Chicos, ¿cómo puedo hallar, profesor? Tienes que tener visión. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, lo que más se me asemeja acá viene a ser ¿qué cosa? ¿Ya? Se me asemeja que la primera propiedad adicional. Que este ángulo de acá viene a ser ¿qué cosa? La suma de estos tres ángulos internos. O sea, x más x más x, ¿cuánto es? 3x, profesor. Ahora, 3x más x, el de acá, el círculo grande que estoy encerrando, ¿cuánto tiene que sumar esos dos? ¿Cuánto tiene que sumar? 180, ¿sí? Significa, profesor, que 4x será igual a 180. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? 45, ¿sí? Listo. Entonces, eso es como se resuelve, ¿ya ves? Solamente tienes que ver qué propiedad puedes aplicar, ¿sí? Ahora mira, acá te dice, si alfa más teta es igual a 60, mira, si alfa más teta es igual a 60, ¿qué dice? Calcular x. Pero ese x, ¿qué cosa viene a ser? Ese x no viene a ser la suma de los dos ángulos internos. O sea, ahora cómo hago esto ya. Vamos a ponerle, esto lo voy a poner así, ¿ya? A más B, ¿ya? Porque si no, no voy a poder hacer esos símbolos. A más B es igual a 60, ¿sí? Teta vale B, ¿sí? Lo mismo. Entonces, por lo tanto, acá ¿qué dice? Alfa menos beta menos alfa, o sea, B menos A más lo de arriba, B más 3A. ¿Cuánto tiene que darme todo eso? X, ¿sí? Todo eso me tiene que dar X. Por lo tanto, si yo los voy sumando, ¿qué cosa? Ahí tenemos B más B, 2B, profesor. Listo. Más 3A menos A, 2A. Todo eso es igual a X, profesor. Y ahora, ¿cómo aplico lo que me dice que A más B es igual a 60?
Por lo tanto, ahí tenemos que tener que factor común. Esto es lo mismo que ponga A más B. ¿Sí? Todo eso por 2. Es igual a 60. Digo, es igual a X. Por lo tanto, ¿qué pondré acá? 2 por ¿cuánto? A más B, ¿cuánto viene a ser? 60. Por lo tanto, eso será X. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? X vale 120. ¿Sí? Entonces, como puedes ver, de esta manera se resuelve. ¿Sí? De esa manera se resuelve. ¿Sí? Tú tienes que usar todas las propiedades que veas. Siempre, fíjate, ¿qué puedo usar? El más conocido, y para que te salga todo, es ángulos internos, ¿ya? Y esto de acá, esta propiedad de acá, que dos internos te dan un externo, ¿sí? Esa propiedad también es muy, muy buena, porque eso también te va a ayudar, ¿sí? ¿Listo? Dice así, nos vamos a la 8. Calcular X. Profesor, calcular X. ¿Cómo puedo? ¿Quién tiene idea de cómo voy a calcular X? ¿Quién me da ideas? No existe la propiedad de dos ángulos externos, te va a dar un interno. No existe esa. Si has tenido esa idea de sumar los ángulos o restarlos, nada que ver. ¿Cómo hallarás X? Ideas. A ver, escucho ideas, ¿ah? ¿Alguien? ¿Nada? No, ese fue lo primero que dije. Nada de estar restando lados. A ver, allá. A ver, ¿cómo se llama? 180 menos 136 y 180 menos 140. ¿Para qué? Para encontrar ¿qué cosa? El ángulo interno, ¿sí? ¿Para qué? Para encontrar los ángulos internos. Muy bien. Entonces, 1, ¿cuánto viene a ser acá? Este de acá viene a ser ¿qué cosa? 44, si no me equivoco. Y esto viene a ser, de acá, ¿cuánto es lo que falta? Obviamente, acá falta 40. Entonces, ¿qué cosa hago ahora? Si ya tengo los tres ángulos ahí. Sumo 40 más 44, 84. Más X igual a 180. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? X, ¿cuánto valdrá? 96. ¿Listo? Entonces, simplemente es aplicar nada más. ¿Sí? Todo lo que sabemos. A ver, aquí dice, uy, este es un bonito problema, ¿sí? A ver, ¿qué ideas tienen acá? ¿Cómo podrías hallar X? Obviamente, acá tienes una corbatita. Profesor, pero ahí tengo una corbatita. ¿Significa qué cosa? Que le voy a poner ya, alfa va a ser A, ¿sí? Y teta va a ser B, como lo he cambiado hace rato. Significa que X más A será igual a 40 más B, ¿cierto? Así voy a poder hallar lo que viene a ser, ¿cómo se llama esto de acá? Alfa y beta, ¿no? Para poder hallar X. Pero ahora, esa es lo que necesito. Entonces yo necesito saber cuánto vale B y cuánto vale A. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esa es la pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Alguien tiene alguna idea de qué podría ser? ¿Cómo hallar cuánto vale alfa y cuánto vale beta?
Beta es menos, no, teta, teta. ¿Alguien tiene alguna idea? El ángulo de 90. ¿Dónde está el ángulo de 90? ¿90? No. No ves un cuadradito, no te especifica. ¿Nadie? A ver. Obviamente yo tengo que hallar esto, pero profesor, ahora, ¿cómo puedo saber? Ah, por ejemplo, vamos a encontrar acá. Si agarráramos, ¿ya? Miren, si yo digo, mira, X más alfa de acá, en ese triángulo nada más, ¿ah? En ese triángulo, X más teta, ¿te da igual a cuánto? Miren, ¿ya? X, miren lo que he puesto ya. X es igual a, no, X más beta, o sea, B, o sea, teta, B, ya tiene que ser igual a alfa, que es A. ¿Cierto? Miren ahí, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? ¿A cuánto vale? ¿A cuánto vale? X más beta, ¿cierto? X más beta. ¿Y qué pasa si yo lo reemplazo eso arriba? Ya no pongo A, sino pongo X más B, o sea, teta. Por lo tanto, trabajando esa ecuación, ¿qué tendríamos? X más X, 2X. Eso es igual ¿a qué? Esa B, ¿a dónde irá, chicos? Va al otro lado. 40 más B menos B. Por lo tanto, 2X será igual a 40. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? Vale 20. ¿Sí? ¿Hubo necesidad de saber cuánto vale alfa y beta? No, no hubo necesidad. ¿Sí? No hubo necesidad. ¿Sí? De saber. ¿Listo? No hubo necesidad. Entonces ya hemos hallado cuánto vale X. X vale 20. ¿Sí? Ya está. Entonces, eso es lo que vale X, 20. ¿Listo? Y ya está. Y ahí acaba el problema. No hay necesidad de querer hallar los demás valores. ¿Sí? X vale 20. Ahora. ¿Sí? A ver, capaz alguien está copiando. Cópienlo. A ver, la 10. La 10. ¿Qué cosa que se me les viene a la idea? Se pide hallar X.
¿Alguien tiene alguna idea? Vamos. Escucho opiniones. ¿Sí? Acuérdense que se pueden ganar, ¿ya? Pueden ganar un vale para que tomen su sopita de murciélago, que es sumamente nutritiva por lo que han escuchado. ¿90? A ver. Por ahí, bueno, a ver, vamos a ver. A ver, miren acá, chicas. Fijémonos en el triángulo más grande, ¿sí? La otra forma de poder también hallar cuánto vale X, ¿qué cosa es? Sumando 80, alfa y teta, ¿cierto? Según fórmula, X, o este ángulo de acá, es la suma de esos tres, ¿cierto? Según la fórmula, que lo van a ver acá. ¿Ya? Acá, mire, ve, acá está la primera, la suma de alfa más beta más teta te da X, ¿no? Y acá también da, pero tengo que saber cuánto es alfa y teta, si no, no puedo, ¿cierto? No podría saber. Pero ahora, yo te digo que te fijes acá, en el triángulo más grande, 80 más 2 alfa más 2 beta, ¿cuánto te tiene que dar todo eso? 2. O sea, lo voy a poner como 2a, que es alfa, más 2t, que es teta, ¿ya? 2 teta. Todo más 80. ¿Cuánto te tiene que dar todo eso? $180, ¿cierto? 180. Entonces, por lo tanto, tenemos ¿qué cosa? 2 veces alfa más teta será igual a ¿qué? A 180 menos 80, que eso será 100. Por lo tanto, alfa más teta será ¿cuánto? 50, porque ese 2 pasa a dividir. ¿Listo? Será 50 entonces, ¿sí? Hasta ahí tenemos 50. Listo. Entonces, profesor, ya sabemos cuánto vale. Entonces ya sabemos cuánto vale alfa más teta. ¿Y qué habíamos dicho? Que X, ¿qué cosa era? La suma de alfa más teta más 80. Si ya tengo 50 más 80, ¿cuánto valdrá X? 130. O sea, voy a ponerlo así. X es igual a alfa más teta más 80. Pero por lo tanto, X es igual a 50 más 80. Por lo tanto, X es igual a 130. ¿Sí? Es igual a 130. ¿Listo? 130 grados. ¿Sí? Ahora, ¿entendieron, chicas? ¿Entendieron? ¿No mucho? O sea, ¿no has entendido este problema o los demás tampoco? A ver. Uno, quiero que te concentres acá. Mira, por eso les digo que ustedes tienen que tener
esta hoja de las fórmulas, ¿sí? Para no estar cambiando. ¿Cuál? La primera propiedad adicional, mira la forma del gráfico. Mira la forma del gráfico. Mira quién te está pidiendo, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes miren. Ahí está el gráfico. O sea, profesor, complétale acá. Ahí está tu gráfico, mira, ve. Ahí está tú. ¿Ya? Ahí está tu triángulo que tienes al otro lado. Tú lo miras ahora acá y no es lo mismo, solamente que acá ya tienes otros ángulos, nada más. Está totalmente cerrado como triángulo. ¿Significa qué cosa? Que X, según eso, es la suma de ¿quién? Alfa más 80 más teta. ¿Sí? Teta. ¿Sí? Lo voy a poner ahí. X, ¿ya? Ahí supuestamente X es igual. X es igual a ¿qué cosa? A de alfa más T de teta más 80. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa tienes que averiguar? ¿Cuánto vale alfa y cuánto vale teta? ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que encontrar. ¿Ya? Tú tienes que encontrar eso. Entonces, yo ahora me fijo el triángulo, ¿qué cosa? Total. Fíjate todo el triángulo grande. Todo el triángulo grande. Ya olvídate de la primera. Ya trabajaste con la primera. Ahora miras todo el triángulo. Estos dos forman un solo ángulo, ¿cierto? En el triángulo grande. Esto también forma un triángulo grande. O digo, un ángulo, un solo ángulo, ¿cierto? Y más este ángulo, la suma en todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto tiene que ser? 180. ¿Sí? O sea, 2 alfa más 2 teta más 80 te tiene que dar ¿cuánto? 180. Eso es lo que indica la fórmula, ¿sí? La propiedad. Por lo tanto, acá tengo 2a y 2t. Puedo simplificarlo como 2a más t. Listo. Más 80 igual a 180. Por lo tanto, tenemos lo mismo. 2 veces a más t. Disculpen. 2 veces a más t es igual a ¿cuánto? A 180 menos 80. ¿Cuánto es? 100. Por lo tanto, ¿qué cosa? Por lo tanto, a más alfa más teta, ¿cuánto debe valer? 50. ¿Por qué? Porque ese 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. ¿Sí? Entonces ahí tengo que alfa más teta vale 50. Entonces, acá lo reemplazo arriba. Lo reemplazo arriba. Diré ¿qué cosa? X es igual a ¿qué? Alfa más teta es 50 más 80. ¿Sí? Más 80. ¿Cuánto es todo eso? 50 más 80. 130. Entonces, X vale 130. Apliques la primera. Ay, necesito agua. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, mejor. ¿Alguien alguna otra duda? Hilary, ahora sí, mejor. ¿A y T son iguales? No. Estoy poniendo A, ¿por qué A? Por alfa. Esto de acá se llama alfa. Esto de acá se llama alfa. ¿Y este cómo se llama? Su nombre griego es teta. Por eso le pongo, ¿qué cosa? Que A más T, ¿ya? A más T es igual a 50. ¿Sí? Este alfa le he puesto como si fuera A. ¿Ya? Esto le he puesto como si fuera A. Y este le he puesto como fuera T. Porque no puedo, no tengo acá las... o sea, no puedo escribirlo acá con las herramientas de Zoom, no puedo crearme el teta. A menos que lo haga a mano. Pero hacerlo a mano en ese espacio tan chico va a salir horrible. ¿Sí? Por eso es que le pongo T.
Alfa es A y T es teta. ¿Sí? ¿Listo? No, ¿ahí son iguales? No. Alfa y beta no son iguales. Pero igualito. Si quisieras hallar eso, necesitarías más datos. O tendrían que decirte que uno, por ejemplo, bueno, es una bisectriz, ¿no? Lo que tienen ahí, por eso valen igual. Pero no tenemos más datos, pues, o sea, no hay forma de poder sacarlo. ¿Sí? No hay forma de poder sacar esos ángulos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta? Maciel, Katia, Fernanda, ¿todo está ahí bien? ¿Sí? De ahí para adelante, ya eso es como para usted. Ya bueno, ya la 11 ya puede quedar para ustedes, eso tranquilamente. A ver, vamos a ver este tipo de problemas, cómo se grafica. ¿Sí? Esto es muy importante. Dice hallar el mayor ángulo exterior del, ¿qué cosa? Del triángulo ABC. Hallar el mayor ángulo exterior del triángulo ABC. Medida del ángulo A es igual a M. Medida, pero acá falta creo que datos. No. Dice medida del ángulo A es tanto. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B y que eso es igual a la medida, a las 2 veces la medida del ángulo C. Ya. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Sí? Ahí está el problema. Dice así, vamos a graficar. Tenemos un triángulo. Te dice, mira, lo voy a hacer a mano. Te dice que la medida de A, del ángulo A, vamos a poner acá, ángulo A, acá le voy a poner A. Acá le voy a poner B. Y acá le voy a poner C. Bueno, es el punto C. Cada uno tiene su propio ángulo. Vamos a poner, dice, si la medida de A, la medida del ángulo A, este de acá, es igual a la medida de B, supongamos que este vale 2x, y este también vale 2x, ¿sí? Es igual a 2 veces la medida del ángulo C. ¿Significa qué cosa? Que el ángulo C mide la mitad. Por eso dice que es igual a 2 veces la medida del ángulo C. Para eso tiene que prácticamente ser la mitad. Entonces, si fuera la mitad, sería acá X. ¿Sí? Por lo tanto, te dicen hallar cuánto vale X. No, dice hallar el mayor ángulo exterior del triángulo ABC. Profesor, ¿qué cosa era ángulo exterior? Cada uno de esos ángulos, por ejemplo, acá tiene un ángulo exterior, ahí para afuera, el de aquí para allá y el de aquí también para allá, ¿cierto? ¿Ya? Lo voy a hacer para la otra dirección. ¿Sí? Ya está. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene un propio ángulo exterior. Te piden hallar el mayor ángulo exterior. O sea, uno de ellos tres es mayor. Pero ¿cómo puedo saber? Primero tienes que hallar X. X, ¿qué cosa viene a ser? ¿Cómo hallo X? Pongo 2X más 2X más X, 5X. O sea, la suma de ángulos internos, ¿cuánto me tiene que dar? 180. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale ahí?
36. 36, ¿correcto? Entonces, X vale ahí 36, ¿sí? Ahora, profesor, si X vale 36, escuchen, te dicen hallar el mayor ángulo exterior. Para que tú sepas cuál es el mayor ángulo exterior, ¿ya? Su complemento tiene que ser, ¿qué cosa? El ángulo interior menor. Pero acá, ¿cuánto viene a ser? Mira, si yo reemplazo acá es 36. ¿Sí? Lo puedes hacer también igual reemplazar. Acá es 72 y acá es 72. ¿Cierto? Listo. Sí, entonces, ahora, yo quiero saber cuánto vale cada uno de estos ángulos exteriores. ¿Cuánto vale cada uno de esos ángulos exteriores? Yo quiero saber. Por ejemplo, si tenemos 72, ¿cuánto tiene que sumar 72 más este X, por ejemplo? 180. Entonces, 180 menos 72, 103. Ya está. Y acá también, como es la misma medida, 103. Profesor, y acá, este de acá, ese de ahí de azul, ¿qué cosa será? ¿Cuánto viene a ser? Si acá es 36, ¿cuánto viene a ser el otro? 144 su medida. ¿Sí? Por lo tanto, te dice calcular, hallar el mayor ángulo exterior. ¿Cuál es el mayor? ¿103 o 144? ¿103 o 144? 144. Es el mayor ángulo. ¿Sí? 144 es el mayor ángulo. ¿Sí? 144. Dice, en cambio abajo dice, calcular el menor ángulo el menor ángulo agudo del ABC rectángulo. Sí, dice, si la medida es lo mismo. Acá te están diciendo que es lo mismo. Ya. ¿Sí? Acá te están diciendo lo mismo. ¿Ya? Tenemos que hacer lo mismo. Haces un triángulo. Voy a crear otro. Dice así. Ahí está la 13. Calcular el menor ángulo agudo del ABC. ¿Qué cosa? Rectángulo, dice. Ok. Si te pide un triángulo rectángulo, es de la siguiente manera. O sea, es recto. Formando 90 grados. Formando 90 grados. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, te dice, ¿qué cosa? Vamos a ponerle acá. Ya, te dice que prácticamente, y la medida de C, o sea, este es el punto C. Ahora puedes poner acá, punto B, punto A, cualquiera. Significa que C es 90 grados. ¿Sí? Porque dice IMC, ¿qué cosa? 90 grados. Dice, calcular el menor ángulo agudo del triángulo. Dice, si MA, lo voy a poner de rojo, dice, si la medida del ángulo de A es igual a 2 veces la medida del ángulo B, o sea, es 2 veces, ¿qué cosa? B, ¿cierto? Si acá vale X, ¿acá cuánto vale? 2X, ¿cierto? Porque dice 2 veces la medida de B. Si B vale X, A vale 2X. Por lo tanto, acá yo te digo que 3X, ¿cuánto tiene que ser? 3X, ¿cuánto tiene que ser? 90. 90, ¿cierto? Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? No, ¿qué hablo? 90, ¿cuánto vale? 30. Entonces, por lo tanto, reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos y tenemos, ¿qué cosa? Que X vale 30,
que x vale 30, y acá ¿cuánto vale? 60, ¿sí? Porque es el doble. Te pide calcular el menor ángulo agudo. ¿Cuál es el menor? ¿30 o 60? 30, ¿cierto? Entonces, ahí marcamos 30, ¿sí? Entonces ahí tenemos que la 13 vale 30, ¿sí? Bueno, ahí dice ya, hay el superperímetro, ¿no? El semiperímetro del triángulo cuyos lados forman una serie de 3 puntos consecutivos. Si el mayor es 10 metros, ¿no? Tienes que hallar, ¿sí? Ya. Listo. Dice, determina el semiperímetro del triángulo. Cualquier triángulo. ¿Listo? Ahí está un triángulo. Determine el semiperímetro del triángulo cuyos lados forman una serie de 3 números consecutivos. Si el mayor es 10, o sea, la medida, tanto como de A, B y C, son consecutivos. ¿Sí? Son consecutivos. ¿Ya? Son 3 números consecutivos. Si el mayor, supongamos que C es el mayor, vale 10 metros. Si son consecutivos y el mayor es 10, ¿cuánto debe valer B? Supongamos que sea 1 menos. ¿Tiene que ser qué cosa? 9. ¿Y cuánto tendría que ser A? 8. Ahí está. Cada uno de sus lados, dice, forma una serie de 3 números consecutivos. 8, 9 y 10. Ahí está, ¿ves? Y si el mayor es 10, ahí está. Te están indicando. Entonces, uno dice, hallar el semiperímetro. El semiperímetro no es P, y P no es igual a la suma de A más B más C, todo es entre 2. Entonces, sumamos todo. Tenemos ¿qué cosa? 8 más 7, 8 más 9, 17 más 10, 27. 27 entre 2, ¿cierto? El semiperímetro saldría ¿qué cosa? 27 entre 2, ¿sí? Entonces buscamos en nuestras respuestas, ¿sí? Buscamos en nuestras respuestas y tenemos 27 sobre 2, ¿sí? Listo. Eso ya tenemos, ahí tienen tarea, ¿sí? Es para que puedan practicar, puedan intentarlo ustedes, ¿sí? Acá también están, mira, las propiedades también están acá. Ahí está, mira, la de la mariposa, ahí está la del triángulo, la del pececito, ¿sí? Y ahí también, simplemente es completar eso, ¿sí? Acá también tienen, mira, las mismas propiedades para poder trabajar, ¿sí? Ustedes puedan practicar. Todas las propiedades ahí son lo mismo, chicos. ¿Sí? Todo es lo mismo. Esto ya vamos a hacer conmigo la próxima semana. Este es un problema donde aplicas ya todo lo aprendido. ¿Sí? Pero igualito vamos a practicar esto. ¿Sí? La próxima semana también tenemos que practicar. ¿Listo? Ahora, para darles tiempo para que puedan resolver su práctica, ¿ya? Quiero que ustedes lo intenten, chicos, los triángulos. Ustedes, próximos amigos, profesor, hubo uno que no entendí, puede hacerlo. ¿Sí? Yo les dejo para que ustedes puedan realizarlo, ¿sí? Porque todos son lo mismo. No hay chiste que yo lo haga todo, ¿sí? Ustedes inténtenlo. Por eso les dejo problemas para que ustedes lo hagan, ¿sí? Ya. Entonces, terminando con esto, con esta parte ya del